bueno, voy a hacer una breve semblanza del currículum de la compañera. Nació en Jojutla, Morelos, México. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Especializa en enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad Complutense de Madrid y magíster cum laude en literatura latinoamericana por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Cuenta también con las maestrías en periodismo político y ética y construcción social por la Universidad de Deusto, Bilbao. Es doctor en literatura por el CIDEM. Ha sido maestra en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, así como coordinadora del taller de creación literaria en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Profesora de cátedra también en los planteles de Puebla y Santa Fe de esa misma institución. También representante de México y Morelos en diversos festivales, encuentros, así como jornadas internacionales de literatura en España. Colombia, Brasil, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y Puerto Rico. Parte de su obra se encuentran en distintas antologías de Iberoamérica. Su obra ha sido traducida en inglés, árabe, portugués, ruso, italiano, francés y rumano. Cuenta con los siguientes reconocimientos: beca de FOECA y del FONCA en 1999-2001. En 2010 fue galardonada con la beca de creadores e intérpretes con trayectoria de PECDA para escribir un libro de cuentos, ganadora del Premio Nacional de Periodismo AMPE en 2011 y los Juegos Florales de Cuernavaca, Morelos en 2012. En 2013 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano. Es Premio de Mujer TEC en 2015 en categoría de arte. Ganadora del Premio Nacional de Narrativa Dolores Castro en 2015 y de los primeros Juegos Florales de Tepic, Nayarit en 2015 igual, en poesía. Fue reconocida con el Premio Profesor Inspirador en 2016 por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y se concedió nuevamente la beca PECDA para creadores de trayectoria en el 2018. Seleccionada internacional para la Residencia de Artes y Humanidades Faber en Cataluña, ganadora del Premio Mérito Periodístico en Crónica en 2019, del Premio Nacional de Poesía María Elena Solórzano en 2019, del Premio Gran Mujer en 2020 por su defensa de los derechos humanos y su libro Necroescritura de los días muy vivos. Resultó ganadora de la convocatoria de obra inédita en 2019 de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. En 2022 se le concedió el SULA, lleva el doctorado honoris causa en el claustro doctoral de Ciudad de México. Una calle en San Pedro Sula lleva también su nombre, también la primera sala de lectura feminista de la República Mexicana. Cuenta con más de 30 libros publicados, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México desde el 2020. Pues bueno, le damos la palabra. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Voy a tratar de ser lo más asertiva también y entretenida posible para que podamos hablar de un concepto que pocos tiempos para acá que tiene que ver con el editopatriarcado, junto con otra compañera, poeta también, Denise Buendía, hemos venido acuñando, estudiando y lo seguimos perfilando. Voy a comenzar sin más preámbulos a compartir una presentación. Ustedes me podrán decir, por favor, si lo están mirando. Yo creo que todo va muy bien. La ponencia del día de hoy con la que yo estoy aquí participando en su coloquio, ya dije que agradezco la invitación y que también, pues bueno, celebro que estos temas se estén tratando de esta manera ya tan seria y formal en las academias. El filtro neutro, variante editopatriarcal. Voy a explicar a qué me refiero con el filtro neutro en la escritura de mujeres, sobre todo en la literatura contemporánea de América Latina, sobre todo México. Voy a tocar varias coordenadas de algunas autoras. Presento aquí un corpus, también una hipótesis que se va perfilando como tesis, que es primero la existencia del editopatriarcado y es esta variante. Después voy a estar hablando poco a poco, tengo la charla comprendida en 3 partes, en donde se instala el gran debate sobre el editopatriarcado en cuanto a su existencia o no, en cuanto a la aceptación también de la crítica y al mismo tiempo hablar de un texto histórico con el recorrido que voy a hacer, me voy a referir a ese debate. Y voy a esperar también muy complacida y con mucho interés sus preguntas que he estado viendo que son también muy importantes y que además hay una participación a lo largo de toda la mañana, pues también las he venido escuchando. Voy a partir de la definición del primer diccionario feminista de ese corte en Latinoamérica que escribí, ya dije, con la poeta morelense Denise Buendía. Aquí lo tienen, se llama Vocabulario, Diccionario Feminista,
se publicó en 2019. Tenemos más de 220 términos en esta vocabularia, así lo definimos, porque el tono es precisamente, ya dije de qué corte. Bueno, el concepto que tenemos de delito patriarcado, obviamente es una definición, ¿no?, lo más clara y sucinta posible. Lo entendemos como un conjunto de prejuicios y creencias en torno, ¿sí?, a la escritura de mujeres. Lo pensamos como un constructo que supone, de entrada, que la literatura femenina no posee calidad porque es floja, dulzona, poco original, romántica y boba. Estoy refiriéndome a la sensibilidad a partir precisamente de la obra, y voy a retomar algunas de las ponencias de este día para que vayamos abrazando el conocimiento que hemos estado construyendo acá, la sensibilidad a partir de la cual escriben o se cree que escriben las mujeres, si no es que todas las mujeres, la mayoría. Voy a ir también matizando, porque entiendo que la aproximación a este concepto, y entiendo que también la ponencia y el lugar y el contexto desde el cual lo estoy presentando, pues amerita que vayamos matizando y explicando algunos conceptos. Este constructo, que supone que por esas razones la literatura que escriben las mujeres es inferior, ¿sí?, tiene consecuencias. Por ejemplo, que las políticas editoriales de los grandes consorcios o de los sellos más reconocidos con más prestigios en México y en América Latina, ¿sí?, así como la crítica, celebren la literatura que no tiene nada que ver desde una perspectiva feminista con la rebeldía de las mujeres. Le ha pasado a todas las mujeres históricamente. Vuelvo a nuestra querida Flora Tristán, cuando le dicen que no vamos a publicarte esto, no lo acaban de decir, porque incita a la rebelión o a la sublevación. Lo le pasó también a Christine de Pizan, ¿de acuerdo? La que se considera desde Occidente la primera feminista o la primera mujer que vive de escribir, ¿de acuerdo? Voy a hablar a continuación de Christine de Pizan, claro, esta mujer que autora de uno de los principales y un faro en toda esta literatura feminista que se llama La ciudad de las mujeres, ¿de acuerdo? Esto es siglo XIII. Flora Tristán, siglo, como vimos, XIX, y estamos ahora en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Ahí tienen la definición a lo que yo me refiero. Aquí está el libro en donde trabajamos la definición y continúo. Hablo desde un ejemplo del techo histórico. Ya tengan ustedes en las manos, se las ofrezco la definición. La amplío en otras ponencias, está ampliada en otros de mis artículos y en otros de mis libros, en la pentalogía feminista de la cual soy autora. Voy ampliando en una revista que se edita en España, cultural, que se llama GAFE, así como se escucha, con G-I-F, gafe.com. Tengo varios artículos en donde voy trabajando el concepto a mayor profundidad, tomando al menos 25 autoras, ¿no? Pero bueno, Christine de Pizan, ¿sí?, en el siglo XIII, ofreció en 1399, un poco, ¿no?, 100 baladas a sus amigos, y a partir de entonces era una filósofa, poeta, escritora. Era también una emprendedora que abrió el primer taller, ¿no? Estos diarios, estos que eran, ¿se acuerdan? Estos diarios que se escribían con los amanuenses, los diarios de las horas, por ejemplo. Ella que era huérfana de padre y también viuda casi al mismo tiempo, con 3 hijos, con una madre y con una sobrina que mantener, y tiene que abrirse pasos a codazos, como sea, escribiendo. Y pues bueno, esa es la primera mujer a la que al menos en Europa se conoce que escribe por encargo las memorias de Carlos V. Es una de las empeños, es uno de los trabajos los cuales ella logra cobrar en la corte buen dinero y mantener a su familia de su pluma, ¿de acuerdo? Desde entonces abordó tanto en verso como en prosa los temas políticos y literarios de su tiempo. Escribió Christine de Pizan 400 obras, por lo cual el considerado padre, ahí falta un acento, ¿sí? Bueno, papa lo consideran, o el papá o el padre, ¿de acuerdo? Pongámoslo. El papa o el padre, un referente importantísimo, Gustave Loison, ¿de acuerdo? Si ustedes no lo conocen, pues no, ahí se los regalo. Es uno de los, este hombre es uno también, digamos, de los precursores de la crítica, muy leído, obviamente, por Harold Bloom, ¿no? Y es uno de los críticos franceses, pues, más severos. Él la considera, pues, no de una manera muy importante la obra de Christine de Pizan,
Él dice, denostándola, ¿de acuerdo?, que Cristina de Pizan era una completa sabionda y fue la primera de una serie de insoportable de autoras que en toda su vida no han tenido otra cosa que hacer que dar muestras de su actividad inagotable y de su mediocridad intelectual. Esta es la opinión de Gustav Lanzon desde lo que nosotros llamamos una mirada editopatriarcal. Por eso lo presento aquí como ejemplo. Es una mirada, es una opinión válida como toda crítica, por supuesto, pero que tiene este sesgo del cual yo vengo a hablar hoy aquí. Entonces, es lo que quiero poner sobre la mesa primero. El concepto, un ejemplo de una autora, ¿de acuerdo? Y luego el concepto de un crítico, ¿no?, siglo XIX, siglo XX, que hace una revisión histórica y que habla de que pues la escritura de las mujeres, digamos que desde el medievo, aunque en el medievo también nos hablaron de una promoción de escritoras, también estaban las famosas trovairist, ¿de acuerdo? Estas mujeres sí que eran abadesas, que pertenecían a algunas cortes que estaban educadas, ilustradas y escribían muy buena poesía, entraban cuando también leían todos los cantares de gestas, y bueno, estuvieron produciendo también literatura de buen nivel o de alto nivel, pero no eran leídas así. Cuando hablamos del editopatriarcado, y también lo quiero dejar muy claro, estamos en el terreno de cómo se recibe una obra, de las teorías de la recepción de una obra literaria, cómo se percibe, cómo se recibe, y la mirada que se tiene acá, cómo se lee, no solo por hombres, sino también por mujeres, porque yo tengo aquí el ejemplo para abrir de Gustave Loison, pero eso no quiere decir que no existan críticas literarias, mujeres, que también tengan esta mirada todavía en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Déjenme, voy a tratar de también la presentación, maximizarla, y entro ya de lleno. Tengo aquí una imagen de la contraportada del libro al que me voy a referir, de Joanna Russ, que se llama, fue una académica estadounidense, muy importante su libro, fue su tesis doctoral, que se llama, aquí lo tienen, Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Y ella presenta en Cómo acabar con la escritura de las mujeres al menos 10 estrategias, y cada una de estas estrategias, que Joanna Russ es otra autora a la que me refiero acá, voy a estar hablando de muchas autoras y muchos autores, y voy a estar ofreciéndoles todos un corpus. Si alguien tiene una duda, si voy rápido por el tiempo, agradeceré que anote o en el chat, y pues puedo ahondar, puedo abundar, o puedo explicar mejor al final. Sigo avanzando. ¿Qué dice Joanna Russ, no? Que son 10 maneras de atacar la escritura de las mujeres, de denostarla, de invisibilizarla, lo que también en el feminismo de la cuarta ola pues se ha conocido, no solamente en este feminismo de la cuarta ola, pero se ha venido hablando también en el debate del borrado de las mujeres, ¿de acuerdo? Estas 10 voy de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Se los quiero presentar. Lo escribió ella, pero es una anomalía, estoy acá. Lo escribió ella, pero alguien la ayudó, ¿sí? Lo escribió ella, pero no es un artista en verdad y no se trata de auténtico arte. Lo escribió ella, pero solo escribió uno solo. Déjenme, ¿sí? Lo escribió ella, pero bueno, pero no debería haberlo hecho, escribir sobre ciertos temas. Esta es otra de las, me refiero a este libro de Joanna Russ, ¿por qué? Porque es también de donde parte esta tesis que yo tengo, es una de las autoras en las cuales también me baso para decir lo siguiente. Cuando escribo esta ponencia, ¿de acuerdo?, este texto, acabo de leer la crítica de una crítica literaria, mujer, y encuentro otra variante, editopatriarcal. El filtro neutro a la hora de escribir, ya sea poesía, ya sea narrativa, ya sea ensayo e incluso teoría, ¿no?, en cualquier ámbito también, ¿sí?, epistemológico, construcción de conocimiento. Un filtro neutro, y lo entrecomillo, porque se exige más a las autoras que a los autores, ¿sí?, que escriban de esa manera, sin tanta emoción, sin tanta sensibilidad, para que de esa forma desprovista de adorno, de floritura, de expresión emotiva en sus textos puedan ser consideradas buenas creadoras. Es decir, se le pide a la literatura lo mismo que al periodismo cooptado. El que nada cambia, el que de verdad no incide, nos ensucia.
Ese rasero es uno de los dispositivos mediante los cuales se sigue pensando lo mismo. Una escritora, asumiéndose mujer, hablando de lo que eso significa con sus goces y dolores, no vale la pena ser leída, pues no escribe, al final de cuentas, como un hombre que se lava las manos siendo imparcial o manteniendo cierta distancia, ¿de acuerdo? Podemos discutir, y entiendo que esto es muy polémico. Entiendo que me puedan decir que las mujeres hacen lo mismo cuando sus personajes son hombres, ¿no? Y que la escritura, en el gran debate sobre el fondo y la forma, que dicen que ya está zanjado, y que, bueno, podríamos decir que sí, en los cultural studies, ¿no? A partir ya en términos y en épocas de ecocrítica literaria, desde una sociología también de la literatura, o entendiendo nociones de psicocrítica, pues que todo esto se separa. Lo curioso es que esta recepción de lo que escriben las mujeres, aunque la cultura y en los estudios culturales, y sobre todo los estudios de las mujeres, hace un rato alguien se refirió a los women's studies, por ejemplo, estén tan avanzados, ¿sí? Tengamos un avance en esta construcción y en esta lectura, en la realidad, en la lectura, afuera, pues sigue pasando, sigue existiendo este sesgo. De eso se trata, ¿no? Aquí está precisamente lo que les decía, la portada de Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joana Rus. Pueden encontrar el libro, muy fácil, está editado por Dos Bigotes, una editorial catalana, y algo muy importante, avanzo, perdón, se me movió, algo muy importante decir de este libro es que esperó más de 30 años para ser publicado en español. No había una editorial en español que quisiera editarlo. Avanzo, ahí lo tienen. Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Este libro es del 2018. Vocabulario y diccionario que les hablaba es del 2019. ¿De acuerdo? Fue la editorial hasta cierto punto independiente, sin un sello valioso, que se llama Dos Bigotes en España, que se atrevió a publicarlo, a hacer la traducción y a ponerlo, pues acercarlo a nosotros, ¿no? De este lado del Río Bravo. Hay otra pregunta, avanzo, para continuar con el tema de este día. ¿Cómo opera el filtro o tono neutro? Es un filtro y es un tono, es ambos, porque sirve para medir y valorar una obra, incluso para decidir si un libro se compra o no se compra, se recomienda o no se recomienda, se considera incluso literatura o no se considera literatura, sin entender absolutamente nada de lo que entendemos hoy, según Julieta Ludmer, otra también estudiosa y experta de la teoría literaria, ¿sí? Como los argentinos y algunas argentinas, del concepto de escritura posautónoma, ¿no? Que mantiene una postura en la producción literaria de textos, ¿sí? En contracorriente de lo que tradicionalmente y de criterios de calidad hegemónica se ha considerado literatura. Todo empieza con la llamada literatura, bueno, empieza este debate, quiero aclararlo, con la llamada literatura testimonial, con los diarios, con las memorias, con esa producción, por ejemplo, ya dije, diarística, que si consideramos, o autobiográfica, si consideramos como la producción de los franceses, las francesas, ¿no? Si las escrituras llamadas las escrituras del yo eran literatura o no literatura. A mediados del siglo pasado, 60, 70, siguió este debate, hasta que, por ejemplo, una de las más recientes premios Nobel de Literatura, pues es Annie Ernaux, ¿de acuerdo? Que ha escrito autobiografía y una literatura, una producción de literatura muy pegada a su historia, ¿no? A ella misma escribiendo sobre su vida. Entonces, bueno, a eso hago ese paréntesis para hablar de una escritura posautónoma y este filtro o tono neutro, ¿no? Es también un rasero y de alguna manera, otra de las tesis de mi presentación, es que quizá es que ese filtro, tono neutro, ¿sí? Puede operar para domesticar el estilo de las y los escritores, porque la mirada con que se juzga una obra literaria es binaria. Es decir, o se escribe desde la voz de un hombre o la de una mujer. Se cree, se considera, que la primera voz masculina es dura, desprovista de cursilerías o imágenes incluso poéticas.
de referencias a la infancia, a la vulnerabilidad, a un lirismo indomable. Aquí me van a decir que no es cierto, que hay muchos autores con un estilo poético increíble y que incluso pues el boom latinoamericano, para no ir más lejos, ¿no? O sea, bueno, Gabriel García Márquez con toda su producción, con todas sus florituras y con todo su estilo, también su hipérbole, ¿no? El realismo mágico, me van a decir de las imágenes poéticas de Rulfo, ¿no? Por supuesto, en cualquiera de sus cuentos o, por supuesto, en Pedro Páramo. Me van a decir que esto que estoy diciendo, pues bueno, es muy discutido y podemos no estar de acuerdo, pero no estoy hablando de lo que se escribe, sino cómo se lee. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, y por eso todo lo voy a estar explicando todo el tiempo. Esta frase a continuación, yo la he escuchado en varios talleres literarios. Tengo más de 20 años escribiendo literatura. He participado en más de 17 talleres literarios. Y esta frase nada más narra los hechos. Tranquilita, no te vueles, sé neutra, clara. Me dijeron una vez en un taller literario. Me llamó más la atención lo de tranquilita que la petición de no esforzarme pareciendo ser mujer, desde la afectación de un estado de ánimo o la temperatura en lo que contaba. Pero lo que más me llamaba la atención es que a mí me pedían que controlara mi pluma o el ímpetu de mi emotividad, pero pocas veces escuchaba que eso se lo dijeran a un compañero escritor. Y pensé, fui observando eso a lo largo de los años de mi formación como autora, y luego ya como participante o invitada a algunos talleres literarios o círculos de lectura, me di cuenta que entre compañeros, o yo era una escritora invitada a un taller literario, ya me ha pasado en este momento de mi vida, después de 25 años produciendo textos, 30 libros publicados, escucho que son los hombres los que se lo dicen a las mujeres o los maestros a las mujeres. Algo parecido, cuando se están formando algunos escritores jóvenes o no tan jóvenes. Creo que estoy dando con este ejemplo un poco más de luz a lo que me refiero con el tono neutro y al edito patriarcado, ¿no? Quizá esa ginopia al momento de acercarse a los textos literarios que escriben las mujeres. La ginopia entendido como una ceguera, ¿de acuerdo? Un sesgo. Si hablamos de las lentes o las famosas, ¿no?, gafas violetas desde el feminismo, el concepto, también podemos hablar de esta ginopia que está introculada para de faul pensar que lo que escriben las mujeres es menos importante o es menos bueno o tiene menos calidad, ¿no?, que lo que escribe un hombre. Y cómo ha incidido eso, ¿no?, históricamente hablando y en nuestro presente. Se cree que los buenos narradores son, y pues no vamos a decir que Hemingway no es un buen narrador, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero existe también esta idea de que los buenos narradores son a lo Hemingway telegráficos, al menos parte de su generación, como la generación perdida, ¿no? La generación en la que participó y a la que perteneció también Hemingway, telegráficos, agudos, con observaciones pertinentes justo en el momento adecuado, sin exageraciones, florituras, barroquismos. Y aquí también me pueden decir en el debate que yo hablo de Hemingway, pero que si, por ejemplo, voy a hablar de William Faulkner, que también pertenece, un autor a la generación perdida, pues su estilo, ¿no?, indirecto, libre, ¿no?, libre asociación de ideas, en grandes obras como El sonido y la furia o Mientras agonismo de William Faulkner, pues bueno, también no van en consonancia con lo que yo estoy diciendo. Pero volvemos a lo otro. Estoy hablando de la creencia y de la lectura, no de la libertad con que hombres y mujeres, autores y autoras, se expresan. ¿Sí? Obviamente esto incide en el estilo, en cuestiones de estilística. Yo estoy hablando de cómo se ve. Porque, sí, espero que debatamos después, hay que aclararlo, ¿no? Si se recurre, y estoy acá, ¿sí?, a estos barroquismos en el estilo, en la forma de hablar, a las imágenes poéticas, a las largas digresiones, a los juegos, me van a decir que sí, que Joyce lo hizo, pero que también Virginia Woolf lo hizo, ¿no? Ok, pero si se recurre a esos procedimientos, a esas estrategias literarias, ¿sí?, a esas variaciones estilísticas, se tiene que ser como Gabriel García Márquez, cuyas referencias varoniles o el punto de vista de sus narradores no dan lugar a dudas de su género, como sucede con Nabokov en Lolita, con un estilo precioso. No estoy discutiendo, y también lo aclaro, la calidad literaria de la obra de Gabriel García Márquez, y también muchísimo menos la de Nabokov en Lolita, ni 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera.
Estoy reconociendo el estilo precioso, poético. Claro, estoy hablando de cómo se lee. Se tiene que ser como estos dos grandes autores, ¿no? Un colombiano, un ruso, ¿no? Bueno, que se va aquí llega a Estados Unidos, va huyendo, obviamente, toda la cuestión en Rusia, ya sabemos de la revolución, en fin. Vuelvo al estilo. Y repito, retomo la idea. Si se recurre a estas estrategias estilísticas, se tiene que ser, ¿sí? Como Gabriel García Márquez, cuyas referencias varoniles o el punto de vista de sus narradores no dan lugar a dudas de su género, como sucede con Nabokov en Lolita, con un estilo precioso, poético, pero claro, hablando desde el deseo de un hombre por una menor de edad, de una ninfulita, emoción romantizada, con tal talento, que olvidamos la verdad de lo narrado, lo que se nos está narrando. Y aquí me van a decir que la moral no tiene absolutamente nada que ver, y que no tendremos que hablar en cuestiones de ética, por ejemplo, ¿no? Un debate que precisamente el feminismo también de la cuarta ola revivió, incendió, ¿de acuerdo? Con este afán y también con estas, asumámoslo, ¿no? Consignas en la América Latina de vamos a quemarlo todo, con el Me Too, movimientos en las redes sociales, en el ciberespacio desde 2014, lo que significó mi primer acoso, el hashtag mi primer acoso, y luego tenemos el Me Too, y luego pues tenemos sus derivados tan polémicos y un tema tan espinoso como es la cultura de la cancelación, ¿no? Si no era suficiente con el feminismo como tema espinoso, difícil de entrar y construir conocimiento y tener esta mirada, y creo que en un coloquio de política, género, ¿no? Filosofía, pues estamos para hablar precisamente de esta problemática. Estoy problematizando esta lectura y este acercamiento a la crítica de lo que escriben las mujeres. Eso es lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? A partir de esta variante que identifico como un tono neutro o un filtro. O sea, no podemos centrar, el arte no tiene moral, el arte no tiene ética, es otro debate. Yo retomo acá, ¿sí? La verdad del narrado, por ejemplo, en Lolita, o en Memoria de mis putas tristes, para volver otra vez y dar otro título del mismo autor al que me estoy refiriendo en esta parte de mi ponencia, que es Gabriel García Márquez, en donde pues sí, es una casa de citas de jóvenes prostitutas, como lo sabemos, pues menores de edad también. Señalo algo acá muy polémico también, el peligro del arte que se jacta con bombo, platillos, ¿sí? Con ensayos que se premian y publican, de prescindir de toda moral, de toda ética, pues la literatura no es sierva de nada ni de nadie. Esta es una historia, esta es una noción de Oscar Wilde, ¿sí? La literatura no es sierva de nada ni de nadie. Problematizo haciendo la pregunta, ¿en verdad el arte, en este caso la literatura, no sirve ni a su propia libertad? O sea, podemos decir que no, podemos decir que sí, ¿verdad? Pero yo vengo a traer preguntas e inquietudes. Sin embargo, a veces la crítica o los jurados de los concursos más importantes se equivocan y dan por sentado que un libro está escrito por una mujer porque suena o parece más sensible, más tierno, dulce, más delicado o lírico que el de un hombre, y al revés. Ejemplos sobran. Voy a citar uno de la gran poeta mexicana María Baranda, ejemplos sobran, que escribe un libro muy fuerte, muy potente, un poemario que se llama Dylan y las ballenas, con el que gana, creo que en el 2005, el premio Aguascalientes de poesía. Me estoy refiriendo al contexto mexicano, y contemporáneo, por supuesto. Voy a hablar de otras autoras también en otros. Pero aquí María Baranda se participa, ya saben, en los concursos Complica, y con un seudónimo, y a ella le llaman los jurados para felicitarla y decirle, ay, es que pensamos, es tan bueno su libro, que pensamos por cómo está escrito, que era de un hombre y no de una mujer. Bueno, María Baranda lo refiere, ¿no? Lo refiere, y no es el primer, a mí me ha pasado también, o sea, es más probabilidades ganar un concurso si tu seudónimo es masculino y no femenino. Otro ejemplo, bueno, desde la poesía mexicana de más alto nivel, digamos más intelectual, que es María Baranda, Dylan y las ballenas, es el poemario, lo pueden leer. No hay una referencia femenina, es cierto. Hay un filtro neutro en cuanto al narrador, la voz, no narrador, perdón, el hablante lírico, ¿no? El yo poético de Dylan y las ballenas no hace referencia a su género. Podría ser la voz de lo que entendemos, ¿no? En nuestro imaginario como un ángel, que los ángeles son asexuados, por ejemplo, ¿no?
tenemos hablando de estos ángeles asexuados en las elegías de Duino de Rainer Maria Rilke, pues también podemos tener esta voz asexuada, ¿no? Que no sabemos si es de un hombre o una mujer. O cuando de repente un librero te dice, es que mira, esta autora escribe muy bien y te presenta un libro porque, sí escribe muy bien, porque, pero sobre todo este libro porque no suena como el de una mujer. ¿No? Esto me refiero en términos de recepción, no de escritura. Lo voy a repetir todo el tiempo, porque creo que va a ir con la repetición, yo voy a ir amarrando, vamos a ir entendiendo mejor a qué me refiero con el edicto patriarcado. Y con esos otros ejemplos cercanos a nuestra literatura, en el aquí y el ahora, podemos entender a qué me refiero con el filtro neutro. Continúo, ¿sí? Lo del filtro neutro preocupa porque no obstante esos prejuicios, como consecuencia, sin querer, me pueden decir, ¿no? Se ha impuesto una estética no solo dictada por el tono, donde la temática juega un papel fundamental, donde las tramas influyen en la percepción de editores, jueces, lectores. Editores, jueces, lectores. Editores, jueces, lectores. El triángulo, ¿sí?, que signa, lo queramos o no, el destino de quien escribe. Porque pues un escritor es su obra, una autora es su obra. ¿Sí? Sigue gustando más una autora que renuncia a la voz de su género. Hasta dicen que por eso es muy eficaz que un hombre hablando como una mujer. Se aplauden las historias en las que ellas son castigadas por salirse de las normas, en las que se suicidan por abrazar su signo trágico, por favor, Madame Bovary, Ana Karenina, ¿no? Hablando de dos enormes clásicos de la novelística también decimonónica, donde surge la novela como el gran género, ¿no? Francia, Rusia, de nuevo, ¿no? Bueno, en las novelas, las historias en donde las mujeres terminan invisibilizadas o siguen siendo castigadas, es un relato bíblico de Eva, o condenadas a ser, en términos de Greimas, ¿sí?, otro gran teórico literario, solo ayudantes, personajes secundarios de una historia. Si van a ser protagonistas de una historia, van a acabar mal. Porque el concepto del sujeto político como mujer, cuando se atreve a ser precisamente un sujeto y no un objeto, tiene que ser escarmentado. ¿De acuerdo? Lo vemos en muchas obras. ¿Ok? Entonces, cuando es una gran novela, pues tenemos personajes femeninos interesantísimos, ¿no? También toda la gran novela rusa, por ejemplo, ¿no? Pero no son protagonistas, son más bien ayudantes, personajes pivotes o villanas, ¿no? Estoy hablando de la literatura rusa, pero si hablamos de otros relatos y producciones pues muy populares y que en las telenovelas mexicanas, por ejemplo, pues las mujeres libres sexualmente, lo sabemos, en todas las producciones de telenovelas mexicanas pues son las villanas, ¿no? Las que se salen con la suya durante los 150 capítulos de una telenovela, pero al final las matan, las castigan, mueren o algo pasa con ellas, ¿no? Entonces es un relato que todavía escarmienta a las mujeres que desafían a las insumisas, a las que no tienen un destino o que no son fieles a un destino biológico, al mandato de ser mujer, como se construye desde esta mirada patriarcal. ¿De acuerdo? Pero son obras en las que las mujeres no subvierten las normas o el destino biológico, en las que se espera que una mujer sea buena, sometida, aguantadora. Relatos en donde al final no cambia nada. Se casaron y fueron muy felices para siempre, ¿no? Y termina ahí la telenovela o la novela. El estado de las cosas sigue siendo el mismo. Ese statu quo no varía, ¿no? La mujer a su casa encerrada a tener hijos, ¿no? Sigue siendo el mismo. El patriarcado no se le toca ni con el pétalo de un giro de tuerca. Y voy a ver cómo en producciones, ahorita voy a dar un ejemplo de un bestseller de una calidad literaria muy cuestionada, pero que ha vendido quizá un bestseller de una escritora campechana, Flor Salvador, que es Boulevard. Ahorita voy a hablar de ese libro. Es la escritora menor de 40 años, menor de 35 años, que ha vendido millones de ejemplares, de acuerdo, de una novela, y que cuenta
una historia de los Romeo y Julieta, pero nada más que es en el México de ahora, lleno de violencia por la guerra contra el narcotráfico y de depresión, ¿no? En esta época de Instagram, de narcisismo, ya sabemos cómo, y de hiperconsumo, y bueno, ¿no? En un México como ahora, medio paisajes forenses, ¿no? Entonces, pero sigue siendo Romeo y Julieta y, pues bueno, alguien muere, ¿no? La pareja no puede ser feliz. En fin, sigo con estas ideas para ir redondeando y pongo otro ejemplo de una escritora subversiva, con una pluma recargada, muy potente, de corte feminista. Si no la conocen, recomiendo a Dalia de la Cerda. Y voy a leer este párrafo. No he leído igual de bien a Dalia de la Cerda, escritora mexicana, con sus personajes, lo escribo con a propósito, malas o perras. Ella tiene una novela, un libro que se llama Perras de Reserva, que en su momento a Javier Velasco con Diablo Guardián, ¿sí? Escritor mexicano también, a Jorge Franco con Jorge Tijera, con Rosario Tijeras, escritor colombiano, o a Pérez Reverte con La Reina del Sur. Novelas cañonazos de ventas y premios, porque no cae mal que un hombre retrate a mujeres fuertes, La Reina del Sur, Rosario Tijeras, ¿no? Novelas o en Violeta, en Diablo Guardián, el personaje de una menor de edad que se vuelve prostituta y que le roba el dinero a sus papás y que se va a buscar la vida, ¿no? Cuando un hombre cuenta esta historia de mujeres malas, ¿de acuerdo? Tiene muchísimo éxito. La percepción de un hombre cuando retrata este tipo de mujeres, ¿sí? Resultan problemáticas, resultan tramas criminales interesantísimas, porque cuando lo cuenta un hombre se recibe con mayor credibilidad. En contraste, cuando una escritora inventa o rescata de la realidad perfiles lésbicos, bisexuales, autónomos, incluso criminales, voy a agregar, muy libres, poliamorosos, crueles, enfermos, psicopáticos o vengadoras que se salen con la suya, se le tacha con menosprecio de feminista, y aquí quiero decir, de feminista, se le reduce, se minimiza o se estigmatiza su obra, si es que llega a ser obra, no en el sentido de que no sea una obra, sino de que si llega a ser publicada. Si es que llega a ser publicada, ¿no? Uno de los casos más sonados de un perfil y que resultó en un debate en el cual participé activamente el año pasado, es, y pongo un ejemplo en el aquí y el ahora de la literatura mexicana, es el de Cristina Rivera Garza con El invisible verano de Liliana. ¿De acuerdo? Una obra híbrida que maneja estilísticamente una escritura posautónoma porque no le importa tanto ser fiel a una tradición literaria, a una manera de narrar cronológica, a un estilo, a una claridad con la que se comprometen todos los autores para poder llegar más al mercado o también tener más lectores, lo que hace con este libro que obtuvo el premio Javier Villarrutia, ¿de acuerdo? Lo que hace es tomar desde la archivística, porque también los estudios culturales, en la literatura ya estamos hablando no solo de diarios, no solo de autografías, no solo de cartas, sino también ya estamos hablando de la idea del archivo, ¿no? De las notas en los cuadernos. Su hermana fue víctima de feminicidio, eso es verdad, de Cristina Rivera Garza, y cuenta la historia pues de cómo fue el proceso, cómo se empantanó en la denuncia, sabiendo que el novio pues la asesinó, ¿no? Como la mayoría de los 11 feminicidios, cifra, dicen oficial, que se cometen en este país, si lo cerramos a 10 feminicidios para que quede más barato, pues se dice que al menos de esos 5 o de esos 10, perdón, feminicidios diarios, 5 o 6 son cometidos por las parejas sentimentales de las víctimas, ya sean esposos, novios, amantes o incluso familiares, gente que las conoce. ¿De acuerdo? Entonces, frente a esa realidad, el caso del feminicidio de la hermana de la gran escritora, miembro, ya forma parte, es integrante del Colegio Nacional, Cristina Rivera Garza, multipremiada autora, quizá una de las voces más representativas hoy por hoy de esta literatura en México. Pues bueno, ella mezcla el diario, presenta cartas, es fiel al estilo de la hermana, algunos poemas también que la hermana escribía, porque se va al archivo de sus libretas de la hermana, abre, digamos, el baúl de lo que podía tener de lo que la hermana escribió y algunas notas también de periódico, mezcla, establece un libro híbrido que por algún sector de la crítica mexicana fue leído como un fracaso literario, como un libro malísimo, pésimo, y que no entendían porque con algo así se escuchaba en muchos cafés por ahí, pudiera haber resultado ganadora de uno de los premios literarios más importantes y con más renombre en el contexto mexicano, en la escena literaria mexicana, que es el premio Javier Villarrutia.
Y ustedes recordarán, si estuvieron al tanto del debate, pues fue en la entrega en Palacio de Bellas Artes del libro, cuando invitan a alguien a quien yo respeto mucho también como crítico literario, que es, ¿no? que es Felipe Garrido, también miembro de la capilla, ¿no? Sí, ¿no? Alfonsina, también de literatura, de estos nichos también de sabios y grandes escritores y gente que sabe mucho de literatura, por supuesto. Él presenta la novela y se pregunta por qué en El invisible verano de Liliana, la autora Cristina Rivera Garza no habla más del asesino. En pocas palabras le reprocha, pueden ver en YouTube, todo esto se hizo un escándalo el año pasado, fue durísimo el debate, habría querido, como si la autora le quedara debiendo a él como lector un trazo más profundo, no mejor delineado del feminicida. Y pues bueno, la respuesta de la misma autora y de toda esta gran parte también de la comunidad literaria en México, hubo muchas escritoras, pues fue, creo que de los asesinos ya se ha escrito mucho, ¿no? Tenemos mucha prensa y de las víctimas menos. Esto es nada más para aderezar un poco lo que estoy poniendo con este ejemplo. Ustedes pueden conseguir en las redes, en los periódicos, mucho. Tengo también un artículo sobre este debate, en el que participé activamente, se los voy a pasar ahorita sobre este caso, si quieren saber más. Pero me abrió los ojos frente a la intuición y esta tesis, esta hipótesis, esta intuición que yo venía manejando desde hace varios años. Les comento con esta ponencia es de que yo estaba muy joven en los talleres literarios y se me pedía mi corrección o se me pedía mi tranquilidad cuando narraba y no se le pedía a un compañero. ¿De acuerdo? Entonces van pasando los años y estas intuiciones voy yo entendiéndolas, ¿no? Y bueno, la crítica dijo que este libro, insisto, de Cristina Rivera Garza, pues es muy malo, ¿no? Porque precisamente se inserta dentro de lo que ya había hablado yo como escritura posautónoma, ¿no? Y es otro tipo de narrativa que se contrapone a un proceder canónico, academicista, a la pureza narrativa hegemónica y pues supuestamente neutral también. Porque si eso es el eje de los parámetros para entender que una obra es buena o no lo es, pues resulta ni tan objetivo ni tan justo, ¿no? En fin, continúa. Ella es Dalia de la Cerda, que es una escritora además con otro tipo de capacidades. Ella escribe Ras de reserva, y aunque es una escritora que he leído muy bien, porque vamos al final de la tercera parte de esta ponencia también problematiza el hecho que me van a decir que se están publicando como nunca mujeres y que las grandes editoriales ahorita están publicando muchos libros sobre texto y que incluso el feminismo se ha convertido en un género. Sí, pero eso no significa que la mirada haya cambiado. De la misma manera no significa que el hecho de que las mujeres podamos ir a la universidad o se nos haya conseguido el sufragio, el derecho al voto, no siga existiendo feminicidios, ¿no? En su máxima expresión del machismo, del sexismo. Continúo. Me contaban hoy que algunas escritoras como Pay Laurenti Kulik o Samantha Schweblin, ¿sí? Son dos escritoras, ¿no? Una estadounidense, otra sudamericana, argentina, suelen tacharlas de ser literatura fantástica y no literatura psicológica, Patti, y literatura de crítica ambiental o social. A ellas se les suele regatear los aciertos o la calidad expansiva de sus propuestas. Ya Rosa Montero decía que cuando un hombre escribe una novela excepcional, la crítica lo celebra porque ha entregado una certera radiografía de la condición humana y otros clichés que nadie cuestiona. Frente a libros excepcionales de escritoras se dicen que son muy buenos estudios o análisis profundos del eterno femenino o la condición de las mujeres. Sucede así con las obras de Cristina Peri Rossi, de la canadiense Margaret Atwood, o también de otra escritora de ciencia ficción muy reconocida, Úrsula K. Le Guin. ¿De acuerdo? Ella es Úrsula. Sí. No se considera igual, ¿no? No se ubica en el mismo lugar. En cambio, si la autora dice que lleva adentro un señor, incluso si ahonda en la masculinidad cómoda e incómoda, se le aplaude de pie. Es decir, si las mujeres escriben como hombres. Ahí tienen otro rasgo misógino del cual no puedes hacerse la crítica, no todavía hoy. México, en su literatura, es uno de los países más machistas del mundo. Bueno, en Inglaterra, J.K. Rowling puso sus iniciales, borró el nombre de pila y Joan para que Harry Potter viera la luz. Y ella lo cuenta todo el tiempo, ¿no? Hablando ya en un contexto mucho más comercial, ¿no? Y en Inglaterra y también en estos días. Yo dije que, ¿no?
el universo de esta ponencia, de este estudio, pues bueno, es la literatura contemporánea, ¿no? De unos 10 años para acá, 20 años para acá, ¿no? Muchos sabemos, ya lo había comentado, que es muy probable que le vaya mejor a una obra con seudónimo unisex o masculino que con el nombre de una chica. Dirán que no, que ahora se están publicando como nunca las mujeres y por eso son los hombres quienes sufren de una discriminación editorial sin precedentes. Bueno, puede suceder, sí. No vamos a negar ciertos hechos, que también lo que está pasando por lo que se quieren publicar mujeres que sean, así como también se trató de cooptar al feminismo y se ha hecho pinkwashing, purplewashing, ¿no? Y el sistema, que es muy hábil, se da cuenta cuáles luchas tienen tanta justicia y tanta verdad y tanto empuje, y a nivel internacional como nunca empiezan a salir las mujeres todos los 8 de marzo, pues entonces al sistema le resulta más cómodo cooptar el feminismo, secuestrarlo, ¿de acuerdo? Y lavar de rosa todo lo que encuentre a su paso para también hacerlo parte y quitarle su fuerza, ¿no? De alguna manera anemizarlo, quitarle el hierro, o convertirlo ya en un feminismo. Hay quien habla de Estado, ¿no? En algunos lugares, que no sé si eso es feminismo, tenemos la polémica obviamente, pero pues resulta igual con otras posturas, ¿no? Pareja abierta, hoy por día la poligamia, o que las mujeres no quieran tener hijos, ¿no? Si hace 30, 40 años una mujer decía que no se quería casar o que no y quería tener hijos, la maternidad, por ejemplo, iba a ser un escándalo, ¿no? Hoy es aceptado, ¿no? Estamos ya en la era en la que ayer una mujer transexual acaba de ganar un reality, ¿no? El reality más visto en la historia de este país, lo acaba de ganar una transexual, ¿no? Eso nos tendría que llevar a pensar muchas cosas. Pero bueno, yo digo que no lo creo acá, en este continuo. El supuesto boom de las escritoras o los libros sobre género y feminismo no compensa una realidad en la percepción y recepción, en el apoyo de la crítica que aún no celebra, o que el apoyo no celebran ese tipo de publicaciones. Este tipo de libros venden, sí, muy morados, porque esos libros los compran mujeres, o también hay algunos hombres, ¿no? Pero más mujeres. Porque no quiere decir que se aplaudan, pero eso no quiere decir que se aplaudan, que se aplauden, que se tomen en cuenta, que se reseñen en medios famosos o prestigiosos, o que se consideren literatura de verdad. Todavía no, ¿no? De hecho, 2 bestsellers rompedores de ventas, les estaba hablando de este caso hoy en día, Boulevard de Flor M. Salvador y Las hipótesis del amor, de Ali Hesgood, también mexicana. Este libro, Las hipótesis del amor, pues bueno, fue un trancazo en la última Feria Internacional del Libro en Guadalajara. ¿De acuerdo? Filas y filas para escuchar y firmar, y que Ali firmara Las hipótesis del amor. Estoy hablando de bestsellers, estoy hablando de la literatura comercial. Si se fijan, estoy dando ejemplos de lo que se considera literatura no tan comercial, premiada, como el caso de Cristina Rivera Garza, con El invisible Verano de Liliana, una obra difícil, híbrida, que incluso no se considera literatura, y el bestseller más comercial, ¿no? Ya me referí en Inglaterra a Harry Potter, y aquí estoy hablando de Boulevard, que son los casos más recientes, y también de Ali Hesgood con Las hipótesis del amor. ¿De acuerdo? Estoy abarcando todos los sectores, al menos de la producción literaria escritas con las mujeres, entre lo comercial como lo no comercial. ¿De acuerdo? O menos comercial, lo premiado y lo no premiado, ¿no? En fin, digamos, lo reconocido, no lo reconocido, lo ponderado, no lo ponderado, en fin. Estoy hablando desde el editopatriarcado y el sesgo, este sesgo desde la valoración. ¿De acuerdo? Siguen siendo, aunque no parezcan, estas 2 obras, a mí me parece que las he leído, canónicas en su vértebra argumentativa. Pues es la historia romántica entre 2 personas heterosexuales, la cual sigue orbitando, la que se lee con gusto, con interés, por la que se paga. Estas 2 autoras no es que escriban como hombres, sino que cuentan lo mismo de siempre. Son mujeres, están siendo publicadas, son rompedoras de ventas y podrían obedecer a lo que se llama el boom del feminismo, de la literatura hoy escrita por mujeres. Y creo que estos 2 ejemplos podrían también problematizar una respuesta a mi tesis, ¿no? En el aquí y el ahora, ¿no? Cuentan lo mismo de siempre, se ubican al centro del relato del patriarca, por más que describan cambios en la subjetividad de una época. Porque es la misma historia. ¿Qué pasa? Ya les dije, en Boulevard es Romeo y Julieta, ¿no? Alguien muere, la cosa no va mal. ¿Y qué pasa en Las hipótesis del amor? Pues bueno, finalmente es una pareja heterosexual, aunque ya en tiempos de cancelación, en donde él
parece que tiene una posición menos sometida, o ella es la que conquista, o ella es la que es acusada incluso de acoso, ¿de acuerdo? Pero, pues al final, las cosas, no cambia el orden de las cosas, ¿no? Conceptos como el amor romántico, pues siguen estando ahí presentes. No cambia. Ahí está una de las últimas ediciones de Boulevard, de Florem Salvador. Y bueno, continúa. He dicho que en la poesía resulta peor o más difícil que la poesía que escribimos las mujeres para una autora. Lo es porque si alguna propuesta poética respinga un poco temáticamente hablando, se entiende como panfletaria, y eso no es poesía. Los censores de este género prefieren el erotismo a los Gioconda Belli, que además acaba de ganar el premio Sofía de poesía, uno de los más importantes en literatura iberoamericana, ¿no? El paisajismo interior de Louise Gluck, otro premio Nobel de literatura. La reflexión ensimismada llegó la Ida Vitale, ¿de acuerdo? Sigo con mi corpus de autoras en el aquí y el ahora premiadas con los premios más importantes de literatura a nivel mundial. Ida Vitale le dieron el premio Sofía y el Cervantes, ¿no? O el lirismo enciclopédico o grecolatino de Anne Carson, otro premio Princesa de Asturias, enorme también, poeta, ¿de acuerdo? Anne Carson, que los poemarios de corte más social, más sucios lingüísticamente hablando, ¿no? Esta cosa del estilo de la poesía, que es lo poético y que no es lo poético, ¿no? Que es si hay ruptura con la tradición o no hay ruptura con la tradición en la forma en cómo se escribe. A las poetas, como decían por ahí Alfonsín Storni, las siguen prefiriendo albas de espumas de Nácar, cito ese gran poema, ¿no? De tú me quieres blanca, ¿no? Tú me quieres pura, en fin, y no me digan pues, que no hay un canon, ¿no? Es este canon que sigue siendo pues patriarcal, ¿no? En la crítica. Tenemos Ida Vitale, uruguaya, que a sus 90 años, después de los 80, tiene todos los premios de poesía más importantes, mucho más importantes. Y es una poesía muy inteligente, es una poesía reflexiva, por supuesto. No estoy cuestionando la calidad ni de Anne Carson, ni de Louise Gluck, ni de Vitale, ni de Gioconda Belli. Lo que estoy diciendo, de acuerdo, quizá con Gioconda Belli podríamos tener una polémica, porque hay un feminismo ahí en Gioconda Belli que tiene otras coordenadas, pero a lo que yo me quiero referir acá es que en todas estas enormes poetas, ¿de acuerdo? La mayoría de ellas vivas, creo que todas vivas todavía, Louise Gluck sigue viva, premio Nobel, premio Princesa de Asturias, bueno, todas las celebradas, las que se consideran una de las más grandes poetas, incluso la misma Cristina Peris Rossi, poeta y narradora, también sigue viva, que ella ha muerto, siempre y cuando sus obras no subviertan, no tengan un carácter más reivindicativo, escriban de una manera que toquen los temas que la poesía, ¿no?, ha tocado, no me atrevo a decir universalmente, pero bueno, no inciten a ninguna rebelión como lo quería hacer Flora Tristán, son consideradas muy buenas autoras. Del propio Neruda sucedió esto, ¿no? La obra que se considera, gran parte de la crítica de Pablo Neruda, considera sus obras de menos corte social, las mejores, y las de corte social, con sus ideas, con su ideología, bueno, ¿no?, revolucionaria, comunista, como Kant y Stalingrado, pues la peor de sus producciones, ¿no? En términos de esta calidad hegemónica, literariamente hablando. O sea, esta cuestión para encontrar valores estilísticos y literarios en obras con cierta temática y para no encontrarlos, verse a verlos en una obra de otro contenido temático, ¿no? Pongo el caso de Neruda, es otro de los santones y de las grandes, ¿no?, coordenadas de la literatura latinoamericana, ¿no?, hablando de la obra. Me hago esta pregunta: ¿cómo reaccionar ante estas inercias patriarcales? Pienso que podemos hacer un esfuerzo rompiendo con ellas desde el poder, ejecutando realmente una política de la presencia femenina y leyendo, pero sobre todo escribiendo, haciendo crítica desde una mirada de construcción, desidentificada, me parece, con este criterio de calidad hegemónico, y que también se desagregue de la misma. Pero sobre todo escribiendo, haciendo crítica desde una mirada de construcción inteligente, profunda, que cuestione, como estoy tratando de hacerlo yo, todo lo que aprendimos de los discursos dependientes de una idea de calidad hegemónica, lo cual ayuda a despatriarcalizar nuestro horizonte, o al menos ponerlo en tensión, ¿no? Y hay una pista que deben seguir las mujeres con espacios, las publicadas en grandes editoriales, las que gozan de enorme visibilidad, trayectoria, y también las que no, por supuesto. Entonces aquí hay una invitación a revisarse, a quebrar por dentro los parámetros de sus papás o abuelos del boom y de Bloom. Me refiero, pues bueno, ¿no?, al canon occidental de Harold Bloom, ya lo saben. Desaprendan
escuchen a las jóvenes, siéntense en el piso con las demás, lean a las anónimas, a las desconocidas, a las que no tienen premios ni becas, arriésguense, renuncien al privilegio de la palabra venal. Esta es la primera parte de mi ponencia. Si tengo tiempo me dicen continúo, ustedes la van a poder tener en las memorias, que está ampliada, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte que se refiere al filtro, al tono neutro. Yo por la hora me gustaría aquí detenerme, decirles que tengo más material, ustedes me dirán qué hacer. Aquí quiero agradecer también a Claudia, a todas las personas que están organizando este coloquio. Si sigo, me digan, o vamos directamente a las preguntas, porque pues se trata precisamente de este concepto, ¿no? El heteropatriarcado y su filtro neutro. Entonces, hago las preguntas y creo que llego a una conclusión. Continúo, hablo de nuestra orilla, ¿no? Y en donde también problematizo. Si fuera un chiste, comenzaría con esta pregunta. ¿Por qué no se lee igual a una mujer que a un hombre? La respuesta, porque ellas no las leen. Sin embargo, cuando eso ocurre, no es con la misma disposición. O sea, sigo ahondando en esta percepción. La sospecha se instala con mayor facilidad ante la obra de una mujer. A ellos les dan más chance de fallar, copiar, intentar, repetir temas, ser mediocres. Ellas deben ser una anomalía, una Sor Juana o una Virginia Woolf, ¿no? Un caso de excepción es lo que dice Simone de Beauvoir, ¿no? En El segundo sexo. No es que no existan mujeres geniales o una de las estrategias con la cual se ha invisibilizado, se ha borrado la producción artística de las mujeres históricamente, es porque se dan a conocer unas cuantas, como si fueran catalizadores, ¿no? Como que el patriarcado dice, pues sí hay unas cuantas, pero son geniales, ¿no? Son anomalías, casos de excepción, derrochando genialidad que tampoco están por sentado, ¿no? Ellas deben parecer inteligentes, pero no hacer escándalo, mucho menos militar. Pronunciarse por sus derechos, pero no ser o no parecer feministas. Y no quiero decir con esto, ojo, que todas las escritoras tengan que ser feministas, ¿eh? No estoy diciendo eso. Porque yo voy blindando mi tesis, como ustedes se dan cuenta, por todos los lugares en los que puedo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo en términos de percepción, ¿de acuerdo? Porque no tienen, porque la ideología, obviamente cuando uno hace arte, pues ya dije que cuando lo está escribiendo, haciendo, pues no tiene nada que ver esto, y sí, porque está introyectada en cualquier productor o productora artística, sea una escultura, sea un cuadro, sea un poema, ¿no? Sea una novela. No estoy diciendo que tengo que ser feministas, no estoy, pero estoy diciendo cómo se entiende, o cómo se cree que una autora es buena, una artista es buena, no tiene que parecer demasiado combativa. Incluso también debe estar riéndose del lenguaje inclusivo que las defiende de las marcas de género, otro tema, ¿no? Muy espinoso, bastante espinoso el lenguaje inclusivo, que defiende a las mujeres de las marcas de género indelebles y patriarcales con las que se nos ha excluido de los reinos. Y aquí cito a Foucault, ¿no? Con las palabras y las cosas. O sea, subvierte esto que dice Foucault en las palabras y las cosas. Los quiebres entre lo que se nombra y es nombrado. Ese quiebre abre heridas y permite que el saber se configure históricamente de diferentes maneras. Y nos guste o no, el saber también se configura de diferentes maneras y está atravesado por el filtro del género. ¿No? Lo aceptemos o no lo aceptemos. Está ahí. Porque es precisamente hasta ahora, unos años para acá, en que la crítica ha venido, gran parte de la crítica, de los estudios culturales, ha venido resucitando o rescatando la obra de las mujeres, ¿no? En todos los ámbitos del conocimiento. Lo acabamos de escuchar en la conferencia y la demostración de lo que está pasando en este coloquio. Lo acabamos de escuchar en la conferencia de la mañana. Ya no están hablando de las conquistadoras, ¿no? De la Bermuda, de Catalina, de Catalina Hernández, por ejemplo. O de las mujeres piratas que también existieron. En un libro que se llama, y que recomiendo mucho, les voy a dar la bibliografía, La princesa quería ser marinero. O toda esta hermosa bibliografía, ¿no? Que en la ponencia de la mañana, pues tan generosamente se nos otorgó, se nos ofreció, ¿no? Entonces, es que lo venía diciendo también Foucault, ¿no? Y antes de Foucault se venía diciendo que se está aquí produciendo esto. Entonces, ¿qué abres entre lo que se nombra y es nombrado? ¿Y por qué se nota y se configura el conocimiento así? ¿No? Bueno, voy a ir terminando y si quieren, pues van a poder consultar todo el documento en las memorias. Aquí ya entro un poco con el lenguaje inclusivo y hablo precisamente pues de un Mario Vargas Llosa riéndose, ¿no? Burlándose la defensa de los derechos de las minorías, que me parece que es una actitud o muy ignorante, muy ruin, ¿no? Aun cuando se posea
se pasean con el mundo con bandera intelectual o de premio Nobel, como ya vimos, no es garantía de nada, tomando en cuenta imperdonables omisiones de Estocolmo, empezando por Borges y otros más, ¿no? Autores enormes, pues, que nunca fueron, ¿sí?, galardonados con el Nobel. Yo creo que esa gente decía, debe leer no solo a Foucault, sino como asegura María Galinda, perdón, pero yo sé que esto es muy provocador, ¿no? Esta parte es muy provocadora de la ponencia y tiene ese objetivo, provocar ciertamente. La autora de un libro que se llama Feminismo Bastardo, la boliviana, lo tengo aquí, María Galindo, precisamente, ella cuando habla de bibliografía feminista, una vez una chica le preguntó, usted que es feminista de tantos años, ¿qué libros feministas debo leer? Ella le respondió como le respondió Borges, ¿no? En 7 noches a un chico, que le quería decir, ¿qué debo leer Borges, no? Y le contesta María Galindo, te propongo que leas la vida, la realidad, el barrio, los ojos de las mujeres, sus bocas, sus uñas, sus ropas, sus uñas. Te propongo que leas los objetos que conforman la arquitectura de nuestra vida cotidiana, la bolsa del mercado, su olor y su desgaste, la cafetera, la cocina, el piso de la entrada, etcétera, ¿no? Entonces, quizá una lectura, que luego me preguntan, pues si hay muchos libros feministas, obviamente que desde lo académico se tienen que leer, obviamente hay pues el segundo sexo, ¿no? Y los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde, de manera latinoamericana, Calibán y la bruja, que son, bueno, grandes libros, ¿no? La guerra contra las mujeres de Rita Segato, por hablar solamente de 4 o 5 libros, ¿no? Que ya vienen siendo importantes para configurar este pensamiento. Pero cuando yo hablo de hitopatriarcado me refiero a leer a las demás no para destruirlas o sobajarlas, simple y sencillamente porque escriben como mujeres o porque son mujeres y desde antes incluso no se abre el libro y no se lee si es el nombre de una mujer. O sea, no se publica, ¿no? Le pasó a J.K. Rowling, le pasa a María Barán, le pasan a tantas autoras, ¿no? ¿Sabes? O leer no solo a los autores venerados, a las vacas sagradas, no estoy diciendo que no se lean, estoy diciendo que no solo. Porque este canon custodia una porosa torre de marfil de la tradición de una modernidad muerta, que si bien resucita esa modernidad cuando la leemos, o cuando vamos a un museo en Florencia, ¿de acuerdo? Es otra vez en la percepción, en donde no se toma en cuenta el momento en el que estamos. Es lo que yo quiero decir. O sea, nadie va a discutir aquí que el David es una obra de arte. Yo creo que no es difícil discutirlo, ¿no? O las Meninas de Velázquez, ¿verdad? Es difícil discutir eso. Eso no es arte, no, por favor. No estoy diciendo que eso esté muerto y que eso ya no sea arte, o que los criterios de ahora invaliden como arte las Meninas de Velázquez. No, no. Estoy diciendo que no solo eso es arte y que tendríamos que con otros criterios, desde el contexto, desde la hora, quizá juzgar o acercarnos a otro tipo de producciones. Eso es lo que trato de decir. Eso es lo que trato de explicar. Que no invalida y que no excluye. ¿De acuerdo? Esta posición que yo ofrezco, ¿no? Esa tradición, o sea, al parecer, hay una crítica que no acaba de llegar a este siglo y propongo la llegada a este siglo, ¿no? Algunos son nostálgicos incluso del abuso de un tiempo sin redes o plataformas digitales donde las denuncias se dan a conocer. Otros extrañan un andar por el mundo sin las espinas de la cultura de la cancelación que por algo existe. Estoy diciendo que la cultura de la cancelación existe por algo. No estoy pronunciándome a favor o en contra de la cultura de la cancelación. Irrumpe y existe la cultura de la cancelación, que es otro tema y que va junto con pegado pues, con todo esto, ¿no? Y pues voy cerrando ahora sí. El tiempo no es la razón, pero no es únicamente la razón desde esta mirada nuestra, ¿no? De corte feminista, de talante feminista, ¿no? Cuestionadora, de alguna manera provocadora, confrontativa. No es únicamente la razón la que estamos deseando, ¿no? Nuestra búsqueda apuesta por una utopía donde no regalen nuestros libros sin abrirlos por considerarlos malos, insisto, sin terminarlos de leer, sin dejarse llevar por habladurías o prejuicios que tampoco van a aceptar. Por si fuera poco, algunas de esas propuestas son leídas sin idea de lo que es una escritura posautónoma que se enfrenta con valor a criterios de calidad hegemónica, como le pasó a Cristina Rivera Garza, una forma de expresión cuya claridad no forma parte de un pacto de lectura, que dicho sea de paso, autores como Joyce no le reprocharon. En el Ulises, ¿no? Bueno, pues Phineas Wake, ¿no? Phineas Wake, ¿no? Que es también esa escritura más críptica, más experimental. Me van a decir que ¿por qué? Pues porque fue hombre. Y me van a decir que Virginia Woolf rechazó el Ulises, sí. Sí, también. No lo publicó en su sello editorial, ¿no? Que tenía con el esposo Leonard.
pero sí entra Joyce al estudio, a la historia de la literatura, ¿no? Sí tiene un lugar. Por supuesto, bueno, vamos terminando, tratando de borrar su experimentación formal. Continúa mi propuesta, ahí está pues, el clásico de Joyce, el Ulises, y bueno, ahí va, ahí voy a terminar. En síntesis, no solo tienes que escribir bien como mujer, sino escribir como el canon lo exige. Y el canon es patriarcal, no lo olvidemos, porque pues es histórico en este sentido, ¿no? En ese hecho histórico, ahí se inserta, ¿no? No se condena, es una consecuencia de la historia. O sea, no es tampoco, ¿no? Entonces, no nos dejemos engañar por un supuesto filtro neutro, aquello de que la literatura de verdad es como Los Ángeles, no tiene sexo. Si concedemos que eso es verdad en la letra, en la que se recibe y cómo se percibe, si hay sexismo. Por el contrario, desde nuestra orilla deseamos una escritura sincera, con hierro, con sangre, no esa que las editoriales publican como si fuera un género nuevo, solo porque rosa suena feminista, tiene que ver con las mujeres y entonces garantiza ventas. Puede ser que sí, que las autoras con jugosas regalías estén en su derecho a escribir lo que les venga en gana, pero eso no quiere decir que el patriarcado no exista. Lo explico otra vez de esta manera. No porque se publiquen muchos libros de mujeres dejará de existir el sesgo que desprecia lo que nosotras imaginamos, pensamos, sentimos o contamos. De hecho, toda esa ola material, ese boom de autoras nuevas, de ese libro tras libro de corte feminista, es también un distractor, un argumento menor, fácil de desmantelar. Y así quiero terminar esta ponencia, pues dejando abierta, invitándolos cuando tengamos las memorias, pues se asomen. Y quiero agradecerles, y pues bueno, dejo de compartir ahora mismo, ¿no? Y vamos pensando, ¿no?